Mi pelo siempre ha sido una de las partes que más me gusta de mí y nunca he estado tan contenta con él como hasta ahora, porque he encontrado una rutina que hace que esté más fuerte y tenga muchísima más vida. Hace casi un año os conté que llevaba tiempo implementando la rutina de oiling a mi vida y si quieres saber qué es y en qué consiste, te recomiendo que empieces por ese vídeo. Por aquel entonces mi pelo era muy distinto a como es ahora. Decidí empezar un camino que sabía que llevaría tiempo y pues cometía muchos errores. Había pasos que me saltaba y detalles que no estaba teniendo en cuenta, pero al final pues de eso se trata, ¿no? De ir aprendiendo poco a poco, de disfrutar del proceso de equivocarse y pues notar resultados distintos al ir rectificando. Y digo esto siendo consciente de que en un año sabré muchas más cosas que ahora mismo no sé, siendo consciente de que solo soy una chica enseñándote su rutina de pelo. Y esto es algo que tú también deberías tener muy en cuenta. Como siempre, te invito a que leas, a que investigues, a que te intereses, a que compartas tu experiencia y aprendas de la de los demás. Es algo que yo hice en su día y veo muy necesario antes de empezar en cualquier tipo de proceso o rutina. En mi caso me gusta mucho cuidarme y me gusta mucho lo natural, por eso mismo escogí este método, lo que no quiere decir que sea para ti o que vaya a funcionarte igual. Escúchate, detecta qué es lo que le viene mejor a tu pelo, a tu cuerpo, lo que te viene mejor a ti en tu vida en general. Ese es el paso más importante siempre, no verse un vídeo de YouTube de una chica contándote lo que a ella le ha funcionado y pues copiar toda la rutina entera, ¿no? Yo te voy a dar estos tips y tú puedes coger y aplicar los que consideres que a ti te van a funcionar bien. Siento que compartir este proceso puede ayudar a mucha gente, aunque solo sea haciéndoos ver que con constancia e interés por las cosas los resultados llegan. Y es el único motivo que me mueve a hacer este vídeo de nuevo casi un año después. Intentar ayudar a alguien que quiera iniciarse en esto, intentar aportar mi granito de arena y lo que a mí me ha ido bien y simplemente compartir, que para eso estamos aquí. Así que os cuento mi proceso en todo esto. En noviembre de este año cumplo ya 2 años haciéndola. Una vez a la semana me dedico unas horas a mí y a mi pelo, a cuidarlo y a nutrirlo. Cuando empecé con todo esto mi objetivo era tenerlo largo y con gran cantidad en las puntas, pues como el típico pelo que vemos en Pinterest de las películas. Bueno, no fue hasta hace unos meses que me di cuenta pues que esto no iba a ser posible, ¿no? O por lo menos no a corto plazo. Existen muchísimos factores a la hora de estudiar tu pelo y a la hora de cuidarlo, y uno muy importante es el factor genético. Todos podemos llevar el pelo largo, pero hay quienes lo tienen más grueso y fuerte y otros quienes lo tienen más liso y quebradizo. Y depende de muchas cosas, pero una muy importante es la genética. Luego también existen factores pues como la alimentación, cuánto lo cuides, cómo lo trates, etc. Pero la genética y el tipo de pelo que te haya tocado importa mucho. Entonces, en lugar de invertir tiempo en desesperarte por ello, invierte tiempo en entenderlo y en saber qué cosas le van a ir mejor al tuyo en base a esto. En mi caso siempre he sabido qué tipo de pelo tengo, pero nunca me había parado a observarlo y a saber cómo reacciona ante cosas como el calor, la forma de dormir, la salitre del mar, la tela de mi almohada, mi alimentación, la frecuencia con la que lo corto, etc. Nunca había estado en el proceso de escucharlo en todos esos sentidos. Y de eso va este vídeo, de todos aquellos errores que estaba cometiendo y de factores que no estaba teniendo en cuenta. Gracias a tener estas cosas en cuenta, tengo más cantidad en las puntas y más brillo que nunca. El largo sigue igual que siempre, pero es porque no puedo priorizar eso, mientras que los demás factores como puntas sanas y no maltratarlo no estén presentes. Es algo que tengo que posponer durante un par de años y estoy dispuesta a hacerlo con tal de seguir teniendo el pelo que tengo a día de hoy. Por ello, ya después de haberte contado un poquito cuál es la situación actual con mi pelo, vengo a contarte cómo es mi rutina de oiling 2 años después y qué cosas he cambiado desde que empecé en este proceso. El método del oiling se hace antes de la ducha. En mi caso me lavo el pelo una vez o 2 veces como mucho a la semana. Esto es en función de cada uno, si te lo quiere lavar más días adelante. En mi caso, mi pelo, mi cuero cabelludo no me pide más de un lavado por semana, no me pica, no se engrasa hasta que pasan 4 días. También siento que si me lo lavo mucho se quiebra más. Esto cada uno lo que considere. En mi caso, lavármelo una vez a la semana me va muy bien. El día que me toca pelo, 3 o 4 horas antes empiezo con la rutina. Antes me lo dejaba 6 horas o incluso toda la noche. Esto es un error, no lo hagáis, porque hace el mismo efecto, 3 horas que 6 realmente. Yo pensaba que por dejármelo más, pues lo iba a tener mejor. No, a las 3 horas 4 el efecto que tiene que hacer el aceite ya está hecho, no te lo dejes más tiempo. Y porque la humedad realmente, aunque sea aceite, nunca es buena para el cabello. No os vayáis a dormir nunca con el pelo mojado o cosas así, es mejor que no. En este punto, mismo proceso que hace un año, me lo cepillo con un peine de bambú o de madera, de puntas hacia arriba, con mucho cuidado, intentando que no se parta ni un solo pelo. Además es que se escucha cuando
cuando se parte. Entonces con cuidado, poniendo una intención, respetando vuestro pelo. Esto es una rutina y en la rutina se le dedica a las cosas un momento, sin prisa, sin pensar lo que tienes que hacer después de estar cepillando el pelo, y en eso estamos, nada más. Así que con mucho cuidado, de puntas a medios, a raíz, y posteriormente lo masajeo con un masajeador de cuero cabelludo. Yo sigo teniendo el mismo que el año pasado durante unos 5 minutos, 10 minutos estoy aproximadamente. Me masajeo por arriba, por los laterales, agacho la cabeza para que la sangre circule y me masajeo también por debajo, que siempre se nos olvida esta zona. El siguiente paso es aplicar un producto en nuestra raíz para fortalecerlo. Yo en la raíz voy variando un montón. Me aplico a veces agua de romero, que la podéis hacer en casa. También podéis aplicaros algún producto especial para esta zona, como el Hair Growth de Freshly Cosmetics, o yo muchas veces también uso aceite de romero especial para cuero cabelludo. Muy importante esta parte. En el vídeo anterior os contaba que me aplicaba el aceite de romero directamente en la raíz, y puede que esto pues para muchos no suponga un problema, pero yo en mi caso preferí dejar de usarlo así porque leí en varios sitios que no era recomendable el romero directamente en la raíz, entre ellos en vuestros comentarios, así que preferí optar por otros productos para la raíz. O bueno, siempre podéis aplicarlo directamente al champú o saltaros esta parte y actuar directamente con algún champú especial para ello, como el champú de cebolla, que esto es mitiquísimo y lo habréis escuchado un montón de veces. Realmente cualquier fortalecedor de raíz que sientas que te va a ir bien, pues para adelante, que al final es el motivo por el que aplicamos algo en ellas, porque queremos fortalecerlas y que el pelo se caiga menos. En las puntas igual, aceites que te vayan bien y aporten a tu pelo fuerza y brillo. Aunque ya te aviso que la fuerza se trata desde la raíz. El brillo sí que es algo que podemos mejorar aplicando productos de medios a puntas, que a mí en este caso me sigue yendo muy bien el de jojoba, y he descubierto el Olaplex número 7, que el brillo que deja es increíble. Dos maravillas, la verdad. Nada, lo dejo reposar 3 o 4 horas, mientras tanto trabajo, limpio, hago cositas en casa. Y cuando llega el momento de aclararlo lo hago siempre con agua templada en invierno y agua fría en verano, y en invierno el último aclarado con agua fría también. Este paso es muy importante porque el agua fría no solo ayuda a la circulación de la sangre y a la estimulación del cuero cabelludo. Con el agua fría protegemos nuestro cabello haciendo que las cutículas se cierren, sellamos la humedad y los productos que nos hemos aplicado y reducimos considerablemente el frizz, cosa que a mí personalmente pues no me gusta mucho el efecto frizz en el pelo, y también es un efecto que hace que el pelo se parta más fácilmente. Entonces si podemos evitarlo, pues aclarado en agua fría, genial. Es muy importante en el proceso de oiling tanto el aplicado como el aclarado, porque al final estamos untando en nuestra cabeza una sustancia que no termina de irse solo con que frotemos un poco con jabón y lo aclaremos. Por ello empecé a aplicarme el champú y aclarármelo con el masajeador. Le dedico mucho tiempo a este paso para no dejarme ninguna sección sin aclarar y sin frotar bien y sin limpiar. De esta forma consigo quitar cualquier rastro de aceite de mi cabeza. Las púas que tiene este producto permiten llegar a todos los puntos de tus raíces, algo que con las yemas de los dedos es más complicado, puesto que la forma redonda pues no existe tanto en cada rincón como una punta más fina y flexible. Y ya al salir de la ducha, lo mismo de siempre, lo tenéis en el anterior vídeo por si queréis verlo, pero hago el Curly Girl Method, me peino el flequillo como me lo peino siempre, intento que mis ondas se queden un poquito fijas, no me paso el peine, ya no sabemos esta parte, y de esta forma consigo que se me quede un pelo precioso para el resto de la semana. ¿Qué pasa? Que tras un tiempo en este proceso me he dado cuenta de que no solo sirve con hidratarlo con aceites naturales una vez a la semana. No solo he actualizado mi rutina de oiling y quería compartirla con vosotras y vosotros, sino que también he empezado a cambiar cosas en mi día a día que me han hecho llegar al pelo que tengo ahora mismo. Un pelo que no es aún todo lo largo que me gustaría llegar a tenerlo, pero que gracias a estas cositas está más sano, fuerte y con más cantidad que nunca. Y es lo que va a hacer que siga creciendo así, aunque sea muy poco a poco, y lo que me llevará a tener un pelo largo y sano, con mucha paciencia y mucha constancia, pero es posible. Me corto las puntas una vez al mes, pero no me lo corto como hacía antes, que me desesperaba y me metía un tajo para volver a verlo sano. El pelo largo es un proceso y la solución nunca será meterle un tajo porque volverás a llegar al mismo punto. Entonces, una vez al mes, lo suelo hacer en luna nueva o luna creciente, me corto menos de 1 centímetro, es decir, milímetros de pelo. ¿Por qué? Porque voy en busca de las puntas abiertas. Una vez al mes es difícil encontrar puntas abiertas, pero de eso se trata, de no permitir que haya o que llegue a haber. Si una vez al mes cortas milímetros del final de cada cabello, no se abrirán porque estás constantemente saneándolo. Lo que hace que el pelo se parta, además de muchas otras cosas, es eso, es que las puntas se abren, se dividen en 2 pelos más finitos que acaban partiéndose. Por eso es tan difícil mantener un pelo largo, porque al final es súper normal que se acabe partiendo, que las puntas se abran y que lleguemos al mismo punto de siempre de mi pelo no crece. Es por eso, porque se está partiendo. Me voy fijando las puntas, voy saneando muy poco a poco, un poco por intuición, tampoco te tienes que complicar la vida, te vas a quitar 1 milímetro de pelo, no pasa nada, siempre con unas tijeras de peluquería que no uses para nada más que para cortarte el pelo. Y pues eso, corta muy poquito
porque queremos mantenerlo sano, pero también queremos que crezca de largo. De esta forma, poco a poco, mi parte insana se ha ido reduciendo y se sigue reduciendo todos los meses. Al cuidarlo y al no dejar que el pelo se abra, cada vez hay más cantidad, puesto que voy eliminando la parte que no está sana y la parte sana va ganando más terreno. Es un proceso que llevará pues muchos meses, muchos años, pero ya noto la diferencia cuando lo hago en peinados, en trenzas, incluso al tacto, al lavármelo. Entonces, bueno, con eso ya para mí es suficiente, con notar una mini mejoría. Utilizo un champú y acondicionador de ingredientes naturales, sin sulfatos, sin parabenos, sin siliconas, sin tóxicos, ya no solo porque llevo tiempo cuidando mi salud hormonal, sino porque al final yo decía, joder, si estoy haciendo un método natural y estoy aplicando cosas naturales a mi cabello, ¿qué sentido tiene que luego también pues me ponga pues siliconas y parabenos en el pelo? Yo quiero cosas naturales, porque a mí personalmente me va muy bien lo natural y me gusta muchísimo. Otra cosa que cambié no hace mucho, hace un mes o así o menos, fue el hecho de irme a dormir con el pelo recogido. Antes de irme a la cama me lo cepillo bien, depende del día y de la forma que queráis darle a levantaros, me hago un peinado u otro. Si queréis un efecto más de sirena, más de playa, pues os hacéis 2 trencitas. Si queréis un efecto como de onda muy marcada, yo tengo el churro este de Amazon, que si estáis en el mundo hair talk estoy segura de que habréis visto por todos lados. Si quiero una onda más bajita pero también muy marcada, me hago el método de los calcetines, que yo lo aprendí a hacer con los vídeos de Iris Hermine en TikTok. Este día yo, por ejemplo, me estaba haciendo un moñito con el pelo enrollado que hace que la onda se quede marcada pero más grande, no tanta onda. Aquí ya a vuestra elección, pero muy importante esta parte, porque yo sí que noto que el pelo se me está partiendo menos desde que lo hago, y siempre que sea con este tipo de coletas como de seda y sin apretarlas mucho, ¿vale? No os hagáis una trenza con la coleta súper apretada, porque eso pues tampoco es bueno para el pelo, puede hacer que se parta también. También te cuento que siempre que estoy por casa o siempre que puedo lo tengo recogido o con algún productito en las puntas que lo hidrate. Ya te digo, esto es muy pocas veces a la semana, pero si sé que voy a estar un día entero en casa, pues me lo recojo, porque de esta forma, aunque yo me tumbe en la cama, en el sofá y demás, va a estar bien protegidito. Y encima, pues mira, seguirá haciéndose el efecto este de trenza o de moño, así una ondita mona durante el día. Siempre que puedas, que te duela a lo mejor el pelo porque llevas todo el día con una coleta y sabes lo típico que te masajeas la parte de arriba y te duele, pues siempre que puedas date un masaje. Nunca está de más, mímate, haz las cosas con intención. Toda esta rutina hazla con intención, no la estás haciendo porque nadie te esté obligando a hacerla. Si no la quieres hacer, pues no la hagas, pero ya que la haces, ya que vas a invertir un tiempo, ponle un porqué. Y por último, y no por ello menos importante, recordarte que es muy normal que el pelo se caiga, es un proceso natural, se nos caen unos 100 pelos al día, creo, o algo así. No deis por verídico este dato, no lo sé exactamente. Pero sí que sé que todos ellos, todos esos cabellos que se caen por selección natural, por así decirlo, todos vuelven a reponerse en el momento en el que se caen. Al igual que los árboles en otoño, las hojas se caen y luego vuelven a crecer. Entonces ten en cuenta que es algo normal, no te obsesiones con ello, y también ten en cuenta que cosas como tu alimentación, la falta de sueño, el estrés, el momento de tu vida en el que te encuentres pueden afectar a la caída y al crecimiento del cabello. Así que bueno, como ya te habrán dicho muchas veces, primero debemos tratarnos por dentro para poder empezar a tratarlo de fuera, y sobre todo escúchate y no tengas prisa por los resultados, porque de verdad que cuando el pelo vuelve a crecer lo notas enseguida. Los baby hairs no tardan en aparecer y no tardas en notar que tienes más cantidad en la raíz. Así que todos estos nuevos que salgan, mímalos y trátalos como se merecen para que acaben siendo pelos largos y sanos. Así que nada, por mi parte eso es todo lo que os cuento. Esta es mi rutina de oiling 2 años después y estos son algunos errores que cometía, además de algunas cositas que he empezado a implementar en mi vida que me han ido muy bien. Este cachito de mi proceso os lo debía desde hace un tiempo ya, de hecho. Volveré a hacer otro en un tiempo para actualizaros y contaros cositas nuevas que haya ido aprendiendo. Y dicho esto, espero que os haya gustado un montón este vídeo, que os haya servido de algo, que implementéis alguna de estas cositas en vuestra vida, o si no, simplemente pues que os haya entretenido un rato. Yo os mando un beso y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo.